de Proverbios. La porción que leímos la semana pasada, Proverbios 3. Vamos a recordarlo y vamos a leerlo, vamos a continuar ahí. Gloria a Dios. Bueno, antes de que se me pase, aquí está un joven, ¿verdad? Discúlpame. Danos tu nombre, algunos no te conocen. ¿Emanuel qué? Amén. ¿Eres hijo de quién? De tu papá y de tu mamá. Dios te bendiga. Si quieres, no sé si vayan a salir los jóvenes, puedes salir, si no, como tú gustes, ¿sí? Si están los jóvenes afuera, puedes ir con ellos también. ¿Está bien? Proverbios capítulo 3, Dios te bendiga, Dios te guarde, eres bienvenido. Proverbios 3, verso 9 y 10, yo lo leo, usted me va a seguir con su vista. Dice así la bendita palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Oremos, cierre un momentito sus ojos. Padre, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todo lo que tú has hecho, por el gozo de nuestros hermanos, por todo lo que estás haciendo, Señor, lo que has hecho y lo que vas a hacer. Padre, prospera tu palabra de tal manera, Señor, que no retorne vacía. Padre glorioso, encamina nuestro corazón, nuestra voluntad hacia ti, Señor amado, y ayúdanos, Señor, a despojarnos de aquellas cosas, Señor, que no te agradan. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, desata toda cautividad, Señor, toda preocupación, toda mente, Señor, turbada, Padre, y te rogamos, Señor, que tú des paz y libertad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Siéntese, por favor. Bien, continuamos, hermanos, con esta pequeña serie, El hombre como mayordomo de Dios. Y el tema es el creyente como mayordomo, parte 2. Vimos, hermanos, que el hombre en general como ser creado por Dios tiene responsabilidad delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por cuanto Dios lo creó, el hombre es responsable ante Dios, ¿sí? Pero a causa del pecado, el hombre decidió vivir a su manera, ¿sí? Pero hay un pueblo que Dios ha creado, ha llamado, ¿sí?, para hacer luz en medio de las naciones. Ese pueblo fue el pueblo de Israel en la antigüedad, aún sigue siendo el pueblo de Dios, con sus promesas y también con sus responsabilidades. Pero la Biblia dice que un día el Señor en su misericordia quiso extenderle ese perdón, ese amor, esa salvación a todas las naciones, ¿sí?, por medio de Jesucristo. Y por medio de Jesucristo dice que ha rescatado, ha llamado a un pueblo para buenas obras. Amén. Entonces, ya, hermanos, en lo particular, todo el creyente en Cristo que quiere agradarle, viene a ser un mayordomo delante de Dios. Amén. Ya no él es dueño de su vida, de su tiempo, ni de sus cosas materiales, ni de su esposa, ni de sus hijos. Dios es el dueño y él es administrador. Amén. Y él busca agradar a Dios haciendo su voluntad. Bien, vamos a ir, hermanos. Aquí el proverbista está dando, hermanos, a través del Espíritu, ¿sí?, una orden muy hermosa. Dice, honra a Jehová con tus bienes. Hoy, mis amados hermanos, nos encontramos en un dilema porque hay muchas personas que están haciendo mal uso, hermanos, de las cosas de Dios. Dice Timoteo que están por avaricia haciendo mal uso de la palabra para beneficio personal. Y eso lleva a muchos hermanos a no hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Llega a otros que están buscando la excusa para no honrar a Dios, encuentran buena excusa y dicen, no, es que estos están haciendo y deshaciendo y dejan de honrar a Dios como deben de honrarlo. Amén. Entonces, pero el creyente fiel y verdadero siempre buscará honrar a Dios de la manera estipulada. Mire bien, el diezmar y el ofrendar, quiero recordarle, ha sido siempre y ha existido
en las culturas anteriores, pero también en las culturas paganas. Fíjese que tenían esa costumbre, ¿sí? Mire bien, estas culturas paganas les gustaba honrar a sus dioses, porque son muchos dioses los que ellos tenían y todavía tienen. La gente que no conoce a Dios tiene bastantes dioses ahí, y a todos les tiene una veladora, y a todos les tiene cada uno su lugar, y a todos los honran, ¿sí? Desde ofrendas de todo tipo, como comestibles, hasta sacrificios humanos, ¿sí? Por ejemplo, hermanos, tenemos que en la cultura azteca, la historia registra que ellos ofrecían en sacrificio a sus dioses las doncellas más hermosas, ¿sí? Y los niños más robustos, más saludables. A lo mejor por eso nuestra cultura se quedó sin belleza, ¿verdad? Puro fellito quedó. Pero ellos escogían todas las más hermosas y las sacrificaban al dios del sol, ¿sí? Ahí murieron todas, así que nos desgraciaron. Pero bueno, Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿sí? Porque para el Señor no hay acepción de personas. Amén. En el Señor somos hermosos todos. Dele gloria a Dios. Amén. Así que no se preocupe, el Señor es bueno. Pero hermanos, ellos así lo hacían. Amén. Y eso está registrado en todos los libros de historia. Todos los que han leído han tenido la oportunidad de estudiar. Todo eso está en los libros de historia. Amén. Y también, hermanos, hay algo que quiero hacer hincapié. Fíjese que ellos no ofrecían, ¿sí?, a los niños enfermos o desnutridos. Ellos ofrecían lo más robusto, lo mejor, ¿sí? Fíjese bien. Y la Biblia nos habla, hermanos, ¿sí?, que aunque esas costumbres paganas lo hacían de esa manera, ellos se preocupaban por honrar su Dios de la mejor manera. ¿Sí? Quiero que me entienda hacia dónde voy. Ellos querían honrar a su Dios de la mejor manera, dándole lo mejor. ¿Sí? La Biblia dice que también el pueblo hebreo, o sea, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, cayó en estas prácticas abominables, tan terribles, que Dios no le mandó. Pero como el pueblo de Israel quería siempre hacer lo que otros pueblos hacían y se descuidaba, como vimos en el estudio de escuela dominical, y había la necesidad de llamar a la restauración, siempre Dios llamaba a que se volvieran a Él, a adorarle de verdad, así como Él había establecido. El pueblo, hermanos, hizo algo terrible. Quiero que vaya conmigo a Jeremías capítulo 7, verso 16 al 20. Quiero irme rapidito y no quiero irme rapidito. Quiero que entienda bien lo que va a hacer, pero también tengo el tiempo medido. Bien, Jeremías 7, 16 al 20 dice así: Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira?, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar y sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. Verso 30 y 31. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Ellos hacían esto también honrando a aquellos dioses
de las naciones vecinas y paganas. Mire bien, mis amados hermanos, ellos habían dejado de honrar a Dios con sus ofrendas y se las estaban llevando a aquellos dioses, aquellos ídolos que no eran dioses. Amén. Entonces, mis amados hermanos, hoy el creyente debe honrar a Dios con su vida completa, con su tiempo, con todo. Debe aprender a honrar a Dios. Es triste cuando una persona dice, es que yo no puedo ir a la iglesia por esto, por aquello. Dios da la vida, Dios le da el tiempo, ¿sí? Óigame bien, Dios tuvo que ordenar al pueblo en su ley, mire bien, a través de Moisés, Dios da instrucciones para que el pueblo le sirviera de una forma grata, quiere decir de una forma correcta. Amén. Y ellos, mis amados hermanos, debían hacerlo así, pero se olvidaban de honrar a Dios y empezaban ellos a caminar a su propia manera. Mire bien, así es que Dios les llama cómo honrarle con su vida y con todo lo que tenían. Amén. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 26. El pueblo tenía que aprender, porque mire bien, el pueblo estuvo 430 años o 440 años esclavizado en Egipto. ¿Y sabe a qué estaba acostumbrado? A adorar todos los dioses de Egipto. Adoraban el río Nilo, adoraban los cocodrilos, adoraban las vacas, adoraban todo lo que es el sol, la luna, las estrellas, adoraban las culebras, las cobras, todo eso adoraban ellos. Y adoraban también a Faraón porque él se autonombraba Dios, ¿sí? Entonces el pueblo estaba acostumbrado a adorar todo aquello. Dios por eso tiene que ejecutar sus juicios y quebrantar el poderío que ellos decían o pensaban que sus dioses tenían, para que el pueblo también, el pueblo de Israel, viera la gracia y el poder de Dios, la gracia para con ellos y el poder sobre los ídolos, sobre sus dioses que no eran dioses, pero que ellos adoraban. Y a través de Moisés Dios les da la forma correcta de honrarlo. Amén. De honrarlo con sus vidas y con todo lo que tenían. Mira bien, verso 1 del capítulo 26 de Deuteronomio. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Óigame bien, iba a haber un lugar al cual debían ir con sus ofrendas. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí, con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte, numerosa, y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti, a tu casa, así como al levita y al extranjero que está en medio de ti. Amén. Mire bien, todo esto, hermanos, era importante. Y ahí el Señor también les aclara, hermanos, que ya no tenían que ofrecer también a sus muertos. Óigame bien, la gente ofrecía a sus muertos. Hoy también la gente ofrece a sus muertos. ¿Sí? Está el día en que la gente va a los panteones o en sus casas hacen altares y les hacen mole y les hacen enchiladas y les hacen pozole a sus muertos. ¿Sí? Honrando a sus muertos. ¿Sí? Pero la Biblia dice que no tienes que honrar tus muertos de esa forma, ¿sí?
Debes de honrar a Dios. Mira bien ahí mismo, no te salgas del capítulo 26, verso 12. En adelante dice, cuando acabes de diezmar, el diezmo, todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, en el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero. Mira bien a quién le debes de dar. Al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Ese era lo que el pueblo de Israel tenía que hacer. Y dirás, delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ellos en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a lo que me has mandado. Mira bien, esto es lo que el pueblo de Dios, el pueblo hebreo había recibido por mandato de Dios, ¿sí? Ahí encontraba la forma de honrar a Dios de tal manera que Dios aceptara sus ofrendas. Hoy mira bien, si tú le decía la semana pasada, no meditas en tu corazón cómo estás sirviendo, tal vez solamente cambiaste de religión, pero sigues honrando a tu propia vida, a tu propia manera. El pueblo de Israel tenía que cambiar, tenía que modificar de cómo honraba a sus dioses, ¿sí? Hoy, mis amados hermanos, tenemos que aprender a honrar a Dios con toda nuestra vida, ¿sí? Porque el propósito que Dios les mandó eso es para quitar primeramente el egoísmo de sus vidas, la avaricia del corazón y aprender a temer a Dios, quien les había dado todo. Amén. Ahora tú y yo sabemos que Dios nos ha dado vida. Si no fuera por Él, tú y yo no nos podríamos haber levantado el día de hoy. Pero en su misericordia, Él nos presta este hálito de vida. ¿Sí? Pero tenemos que aprender, ¿cómo honras tú a Dios? Es una buena pregunta que yo quiero hacerte para que medites. ¿Cómo honras tú a Dios? ¿Sí? Es importante porque eso tú la tienes que transmitir. La Biblia dice que lo debes de transmitir a tu generación. Y la forma en que tú asistes a la iglesia con regularidad o irregularmente, esa es la forma que estás transmitiendo a los tuyos de honrar a Dios. ¿Sí? Hay muchas personas, óyeme bien, que dicen, bueno, y es que mi hijo ya no quiere ir, pero si vienes cada mes, ya tus niños de repente ya no quieren venir. ¿Por qué vienes cada mes? Esa es la forma que le estás enseñando a tus hijos a honrar a Dios, ¿sí? Pero hay una forma correcta de honrar a Dios con tus bienes, con tu vida, con todo lo que tiene. ¿Cómo estás honrando a Dios? Con tu tiempo. O es que yo no tengo tiempo de asistir al culto. La Biblia dice que el pueblo de Israel tenía que llevar sus ofrendas, no las tenía que mandar, tenía que llevarlas él y presentarlas al Señor. Amén. Oh, pastor, bueno, no voy, pero le mando los diezmos y ofrendas. Eso no me sirve a mí. O puede servir algo para la iglesia, pero en lo espiritual no te sirve. Eres tú quien tiene que venir, Señor, aquí está, de lo que tú me has dado, yo lo traigo en agradecimiento, en reconocimiento a lo que tú estás dando a mi vida, lo que tú estás haciendo. Porque nosotros, hermanos, honramos a Dios de tal manera que se agrade el Señor. Acuérdese que Caín y Abel ofrecieron ofrenda, uno la ofreció grata y el otro no la ofreció de una forma correcta o grata para Dios. Mire bien, tenemos que honrar a Dios con lo que Él nos ha dicho que le honráramos. Mire bien, el pueblo de Israel tenía que hacerlo, ¿sí? Con los diezmos y ofrendas se iba a sustentar al pueblo, ¿sí? Que estaba encargado de las cosas santas, o sea, el pueblo o la tribu de Leví. Vamos a ver, mis amados hermanos, la forma en que se hacía esto por mandato de Dios. Mire bien, Levítico 27:30, por favor, vaya conmigo. Yo voy a estar leyendo, ¿sí? Levítico capítulo 27, verso 30, ¿sí? Esto es, hermanos, lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová.
Esto el pueblo de Israel no lo tenía que tomar para sí. Pero como veíamos en el estudio, el pueblo constantemente se apartaba, dejaba de hacer las cosas que Dios le decía y él empezaba a caminar a su propia manera. Hoy, mis amados hermanos, tú tienes que luchar con tu vida, con tus pensamientos, de no caminar a tu propia manera y caminar a la manera de Dios. ¿Sí? No somos mejores que el pueblo de Israel. Así como el pueblo de Israel no hacía siempre lo que Dios le decía, así también muchos de nosotros no hacemos como Dios nos dice. Hacemos lo que nos parece mejor. Hacemos lo que nosotros creemos que está bien. Y de esa manera queremos servir a Dios y no lo estamos honrando. Estamos haciendo las cosas a nuestra manera. ¿Sí? Tenemos que aprender a hacer las cosas a nuestra manera. ¿Sí? Perdón, a la manera de Dios, no a nuestra manera. Mira bien, los rabinos dicen que el pueblo de Israel tenía 3 tipos de diezmo, ¿sí? El diezmo que era para los levitas, ¿sí? El diezmo que era para celebrar ellos en Jerusalén, en gratitud a Dios, y el diezmo de caridad. El pueblo, hermanos de Dios, fue llamado a ofrendar a Dios. Quiero que vaya un momentito a Éxodo. Mire bien. Capítulo 35. Verso 20 en adelante. Estando en el desierto, Dios habla a Moisés y le da las indicaciones para hacer, hermanos, el tabernáculo de Dios. En ese tabernáculo, hermanos, iba a estar el arca del pacto, en la cual, hermanos, se iba a manifestar la presencia de Dios. Pero para hacerla necesitaban varios materiales. Y Moisés recibió la orden de Dios, dile al pueblo que traiga voluntariamente. Amén. Mire bien cómo se mueve Dios. ¿Sí? Dile al pueblo que traiga voluntariamente lo que tú vas a necesitar. Mire bien, 35:20 de Éxodo, y dice, y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón. Amén. Mire bien, voluntarios de corazón, hombres y mujeres. Trajeron cadenas, arcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pelo de carnero, teñidos de rojo, pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. ¿Sí? Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado y el aceite para la unción y para el incienso aromático. ¿Sí? De los hijos de Israel, así de hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para la ofrenda de que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Mire bien, todos. Pero mire bien, capítulo 36. Ellos dispusieron su corazón, dice, voluntariamente. ¿Qué sucedió, hermanos, con esa voluntad? Cuando el hombre pone su voluntad en obedecer a Dios, en agradar a Dios, entonces sucede algo muy hermoso. Capítulo 36, verso 2 en adelante. Mire bien. Dice, y Moisés llamó a Bezalel y a Oliab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella.
Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrendar más. Mire bien, qué hermoso es cuando el pueblo dispone su corazón, su voluntad para agradar a Dios. Lo mismo sucedió, óigame bien, esto fue para hacer el tabernáculo en el desierto. En el tiempo del rey David, que ya está establecido, él propone en su corazón hacer un templo estable para Dios. Y Dios le dice: está bien, pero no lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo. Amén. Así que, pero, ¿qué hizo David? Él juntó de todos los materiales y los guardó y le dijo al pueblo: todo el que quiera participar, aquí va a estar una bodega para poner las cosas. Y la Biblia dice que Salomón hizo un templo, el más hermoso que pudiese haber en aquel tiempo. Imagínese, forrado de oro por dentro. Dijo: es para Dios, no es cualquier templo. Pero Salomón reconoció y dijo: Señor, pues tú habitas en el cielo, la tierra es el estrado de tus pies, ¿qué casa yo te puedo hacer? Pero ahí va a estar el arca que anduvo con Israel en el desierto, donde Dios hablaba al pueblo de Israel. Y era necesario que aquella casa fuera digna del rey. Amén. Del rey de reyes. Así es que, hermanos, hicieron aquella obra. Pero déjeme decirle, le hablaba, hermanos, de las civilizaciones anteriores y de sus ofrendas a sus dioses. A hoy están excavando todas esas civilizaciones, desaparecieron bajo la tierra. En la Ciudad de México, muchos metros abajo, están sacando todos los restos de esas civilizaciones, porque la ira de Dios vino sobre ellos, porque sacrificaban a sus hijos, hacían cosas que no agradaban a Dios. Pero déjeme decirle, si Dios le dijo al pueblo de Israel: en esta casa en la cual es sublime para ti, el día que te apartes de mis caminos, el día que te separes de mí, esa casa va a ser borrada de la tierra. Amén. Por cuanto tú te apartas y vas a adorar a dioses ajenos. Dice, esa casa un día va a desaparecer. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, cuando le dijeron: Señor, ¿ves esto? ¿Mira el templo? Dijo: sí, pero les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Óigame bien, si Dios desbarató el templo que era para él terrenalmente, a causa de la maldad, a causa de que el pueblo, hermanos, caminaba en su propio camino, honraba a Dios verdaderamente, imagínense que no va a desaparecer las otras civilizaciones donde hacían sacrificios humanos. Todas las civilizaciones, ¿sí?, en las cuales, hermanos, se hacían sacrificios humanos, fueron desaparecidas de la tierra. Aunque aquí la historia las considere como maravillas antiguas, ¿sí? El templo de la diosa Diana en Éfeso, hermanos, ¿sí?, era el templo a la diosa de la fertilidad, donde había, hermanos, multitud de prostitutas, que los que llegaban ahí se prostituían en aquel templo. Pero ellos adoraban aquel lugar y lo tenían en grande estima. Pero un día Dios lo desapareció, lo borró, quedan ruinas. Todas esas grandes, hermanos, edificios de los mayas quedaron desolados. ¿Dónde está? La gente se pregunta, ¿dónde quedaron? ¿Dónde están las personas? Desaparecieron. ¿Por qué, hermanos? Porque si Dios a su pueblo le dijo: esta casa, el día que tú te apartes y te vayas, un día se va a desaparecer. Porque lo mismo hizo el rey Nabucodonosor con aquel templo hermoso que hizo Salomón cuando se llevó cautivo a Israel. Ahora bien, ¿qué sucede, hermanos? Que cada vez que el pueblo, hermanos, caminaba en su manera, se iba apartando de las cosas de Dios. Me encantó el estudio que dio el hermano. Era necesario restaurar el caminar con Dios, la adoración verdadera a Dios. Y es lo que hoy Dios espera de su iglesia, que le sirva de verdad, ¿sí? Que tú le sirvas de corazón, no a tu manera, no a tus pensamientos, que le honres de verdad. Es posible que tú luches en honrarle, dándole el tiempo que necesita Dios para bendecir tu vida también, ¿sí?
Porque ¿sabes qué? Estamos acostumbrados a decir, es que no tengo tiempo. ¿Sí? Es que no puedo. ¿Sí? Es que esto, es que aquello. ¿Sí? Y caminamos a Dios a nuestra manera. ¿Sí? Porque estamos en un país que nos demanda mucho. Este país será más grande que Dios, déjame decirte que no. Este país, aun si tú tienes un billete ahí, en alguno de ellos dice, en Dios confiamos, traducido. Pero hoy no confían en ese Dios. Confían en su poder económico, que también ya va para abajo. Han dejado de confiar a Dios, en Dios. Un día sirvieron a Dios, sí. Y enviaron muchos misioneros con la palabra de Dios a todo el mundo. Amén. Pero ahora se han apartado de Dios. Y Dios ha hablado contra esta nación porque se ha apartado del Dios vivo y verdadero y ahora le sirven a su manera. Y tú y yo estamos en esta nación que demanda mucho y no nos deja tiempo para Dios. Que sí nos da muchos privilegios, vamos a decirlo así, muchas comodidades, pero todas te las cobra y no te deja tiempo para nada. Pero si tú no buscas un tiempo para honrar a Dios, servir a Dios como Dios quiere, vas a seguir sirviendo a Dios a tu manera. Y una de esas, mis amados hermanos, es que el hombre ha fallado a Dios. El pueblo de Israel, mira bien, vamos a Malaquías, voy a ir ya cerrando. Ya se me llegó el tiempo. Voy a ir terminando. Malaquías 3:10, 8:10. Mira bien. Aquí el profeta, hermanos, enviado por Dios al pueblo de Israel, a hablarle de la condición en la cual se encontraba una vez más, como lo hizo el rey Ezequías, diciéndole al pueblo la necesidad de volverse a Dios. Malaquías le habla al pueblo de Israel y le dice así, mira bien, ¿robará el hombre a Dios? Verso 8 al 10. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Mira bien, aquí Malaquías equipara el negarse a dar los diezmos y ofrendas como un robo directo a Dios. Y expuestos a ser saqueados por el devorador y venir a caer en maldición. Verso 11. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Ellos no se explicaban por qué no les rendía lo que ellos tenían. Ellos no se explicaban por qué padecían tantas cosas. Pero el Señor dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra. Mira bien, ya no recibían aquellas cosechas hermosas. Había un problema. La plaga se los comía. Ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Había ciertos problemas. Los frutales, hermanos, tiraban su fruta o eran comidos por las plagas. ¿Sí? Pero esto, hermanos, es que ellos habían caminado en su propio camino. ¿Sí? O sea que su tierra, hermanos, al caer en maldición, venían a ser menos productivas. ¿Sí? O serían estériles. Déjame decirte, hermanos, que hay una bendición material y física al diezmar y ofrendar. O sea, en honrar a Dios. Con todos nuestros bienes. Con toda nuestra vida, con todo nuestro tiempo. Pero hay algo más grande, más hermoso. Hay una bendición espiritual de Dios sobre tu vida. Cuando tú y yo le honramos. Cuando tú y yo le damos el tiempo para Dios. Óyeme bien, hoy la iglesia, el fracaso, la falla de la iglesia, el problema de la iglesia, es que, hermanos, no tiene tiempo para Dios. Para salir, ni siquiera saludar al vecino y decirle, Cristo te ama. Eso ha fallado la iglesia porque no hay tiempo, ¿sí? Pero yo le decía este viernes pasado, no permita que el diablo le engañe, ¿sí? Una cosa sola hay, el agradar a Dios. Y de ahí, Dios hará su obra en su iglesia. Póngase de pie.
El pueblo de Dios es llamado a honrar a Dios con sus bienes en reconocimiento de la provisión de Dios. La Biblia dice que una gran bendición vendrá en recompensa a esa obediencia. La Biblia también declara, hermanos, que robarle a Dios es quedar expuesto al devorador y al ladrón que va a diezmar o consumir las bendiciones que Dios nos da. ¿Cómo honramos a Dios? Yo te invito a que tú reflexiones en tu vida. Es posible que haya la necesidad de restaurar nuestro servicio y adoración a Dios. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Yo te invito a que tú medites en tu corazón, porque estamos viviendo tiempos decisivos, tiempos en los cuales o vivimos agradándonos a nosotros o nos decidimos agradar a Dios. Pero es necesario hacer cambios en nuestra vida, reconociendo que Dios es el que provee, el que suple, el que bendice, el que da. El pueblo de Israel experimentó que cuando Dios quitaba su mano se turbaban, eran vencidos delante de sus enemigos. Las demás naciones venían y les quitaban toda su comida y ellos quedaban en hambre. No se explicaban qué sucedía, solamente decían: ¿por qué, Señor, nos has abandonado? Así muchas veces nosotros pensamos: Señor, ¿por qué me has dejado? Pero no nos hemos puesto: Señor, ¿en qué te hemos nosotros dejado? ¿En qué, Señor, te hemos fallado? ¿En tu tiempo? Señor, en honrarte con nuestras ofrendas, en hacer lo que tú nos pides que hagamos, Señor. Qué importante es que meditemos. El pueblo de Israel solamente veía: Señor, los filisteos me están robando. Señor, los de Asiria me están robando. Señor, nos tratan como nada. Señor, pasan sobre nosotros y tú no haces nada. Así puede suceder en nuestra vida. Pero qué importante es restaurar la adoración verdadera a nuestro Dios con toda nuestra vida, con todo lo que Dios nos da. Padre, gracias por tu palabra. Señor, prospérala de tal manera que no retorne vacía. Ayúdanos a honrarte a ti con nuestra vida. Aunque el enemigo siempre querrá ponernos dudas, Señor amado, diferencias de pensamiento, Señor, pero tú no cambias, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y como prometiste bendecir a Israel, así también has prometido bendecir a la iglesia. Señor, porque hay una sola forma, Señor, cuando el hombre depende de ti. Padre, gracias, prospera tu palabra y, Señor, permite que tu pueblo sea prosperado, sea edificado, Señor, por medio de tu palabra, y que tu palabra les sea de ancla, Señor, y de fortaleza en su vida. Padre, en el nombre de Jesús. Ahora también, Señor, tenemos que dejar este lugar, mi Dios. Señor, deprisa. Te pedimos, Señor, que tú vayas, Señor, con nosotros. Señor, lleva con bien a tu pueblo, Señor, cada uno a su lugar, a su casa, Señor. Te ruego que tú les fortalezcas para el día de mañana, que comienza una semana de trabajo. Posiblemente, Señor, tengan vacaciones, Señor. Que en todo, Señor, ellos te honren y te glorifiquen, Señor, en lo que hacen. Padre, muchas gracias. Bendice su hogar, bendice su matrimonio, bendice, Señor, sus hijos. Bendice su trabajo y bendice su negocio. Todo lo que tienen, Señor, bendícelo, Señor, y dales de tu gracia. Que sean una luz donde quiera que ellos estén. En el nombre de Jesús. Amén.